lo que nuestra vida necesita. Dígale que está a su lado, tu vida tiene una gran necesidad. Dígale, tu vida tiene una gran necesidad. Lo que mi vida necesita. Segundo de Reyes capítulo 4, abra la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo del 8 al 11, dice la palabra de Dios, quiero que lo lea conmigo en voz alta. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, léalo conmigo, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella ¿qué? A comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es ¿qué? Varón santo de Dios. Yo te ruego, diciéndole ella al marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que después de planearlo y hablarlo, lo construyeron. Bueno, lo primero que cualquier vida necesita hoy en día es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que nos hace hijos de Dios. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Pero tenemos aquí a una mujer temerosa de Dios, a una mujer que conoce al profeta Eliseo, y esta mujer vivía en una región llamada Sunén. No se le conoce el nombre, se le conoce como la Sunamita. Y ella junto con su esposa deciden construirle un aposento, y ellos le construyen el aposento para que este hombre, cuando pasaba por sus labores, pudiese quedarse allí. Y le colocan 4 importantes elementos, o 4 fundamentales elementos que cualquier persona requiere y que hoy en día, igual que nosotros, usted y yo, los necesitamos. Entonces ellos deciden construirle al profeta, y esos 4 elementos ellos se los colocan allí, que quiero que veamos esta mañana que así como le sirvieron al profeta, así le sirven a usted en este momento, en este tiempo. En este 2026, usted y yo necesitaremos estos 4 elementos fundamentales y básicos para tener una vida exitosa. Ya que Dios a usted y a mí no nos creó para el fracaso, nos creó para que nos vaya bien, para que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dígale que está a su lado: fuiste creado para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero, dígale pero, de la mano de Dios. Y el primer elemento que este hombre y esta mujer le colocan allí, y lo primero que toda persona necesita, es la persona tener una buena cama, ¿verdad? Toda persona necesita una buena cama. Amén. Si usted tiene una buena cama, usted podrá descansar bien, ¿cierto que sí? Resulta que hay gente que compra un buen televisor, un buen equipo de sonido. Muchas gracias. Hay gente que compra un buen equipo de sonido. Hay gente que compra un buen carro. Hay gente que compra un buen mueble, pero se olvida comprarse un buen colchón para descansar. Aleluya. Dígale que está a su lado: tú necesitas comprarte un colchón para descansar. Dígale, cómprate un buen colchón, mi hermano. Me imagino que habrán unas pobres mujeres que tienen unas pullas por acá, otras por acá, que se acomodan. Hay colchones que ya tienen un hueco, tienen 4 años. Hermano, cambien el colchón a su esposa, por favor. Y una buena cama
o una cama digna. Cuando me refiero a una buena cama, estoy hablando de tener un buen lugar para descansar, hablando en términos humanos, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos una buena cama para descansar? Porque hay gente que puede tener un buen colchón, también es la otra parte, y pueden estar acostados, pueden estar durmiendo, pero su mente está volando y no descansan, porque no han aprendido a descansar. Ese colchón que tú necesitas se llama Jesucristo. Dígale que está a su lado, tú necesitas un colchón que se llama Jesucristo en tu vida. Porque a veces nos cargamos, la mayoría de nosotros no hemos aprendido a descansar. Y le recomiendo una marca de colchón, se llama Jesús de Nazaret. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dijo: venid a mí, todo lo que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Dígale que está a su lado, aprenda a descansar, hermana. Dígale, aprenda a descansar, hermano. Hay gente que vive la vida reventada. Cristianos que viven reventados de preocupaciones. Viven reventados por el mañana, viven reventadas por la... Y no estoy diciendo que no debemos tener preocupaciones sanas, no estoy diciendo, pero si tú no aprendes a descansar, te vas a reventar y te vas antes de tiempo, antes de lo señalado. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que están, ¿qué? Cargados y ¿qué? Trabajados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. La familia produce cargas, el trabajo produce cargas, la economía produce cargas, los hijos producen cargas, y tenemos que aprender. Y cuando esta mujer se da cuenta, lo primero que hace es colocarle en su alcoba es una buena, ¿qué? Una buena cama, para que el hombre de Dios pudiera, ¿qué? Descansar. Dígale que está a su lado, dígale como mujer, si es mujer, dígale como hombre o mujer, dígale: aprende a descansar. Mucha gente vive cargada del mañana, mucha gente vive cargada, mucha gente vive llena de aflicción, de temor, de pensamiento. Muchos están demasiado preocupados. Y está bien que se preocupen los de afuera, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender en nuestras vidas, saber que hay cosas que pesan demasiado, que tenemos que entender y aprender de saber entregarle nuestras cargas al Señor. En Marcos capítulo 4 dice la historia que Jesús se cargó como hombre, se preocupó como hombre en su naturaleza, porque dice que las multitudes venían a Él. Y hay un momento en que las multitudes llegan y Él tiene que hacer la multiplicación, y dice que lo quieren hacer rey a Él por lo que Él hacía. Y claro, esto genera en Él cargas. ¿Qué hace el Señor? Él se cansa. Entonces Él dice a los discípulos: muchachos, coloquen la barca porque ellos se dan cuenta que lo quieren hacer rey. De hecho, habían matado a Juan el Bautista y las multitudes acudían ahora a Él porque Él era el nuevo Juan el Bautista. Entonces Jesús se sube en la barca y dice el versículo 37 del capítulo de Marcos, dice la palabra del Señor, que pronto se desata una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y dice, Jesús estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Jesús? Pero ¿quién puede dormir en una tormenta? ¿Quién puede dormir cuando el agua, si usted está acostado y le cae una gotera, lo mínimo que hace la gotera es despertarlo? Y dice que el agua se le metía a la barca, pero dice que él estaba dormido en la parte de la barca con la cabeza recostada en una almohada, dice así el evangelista. Y dice que los discípulos lo despertaron. Ahora es donde me lleva a mí a pensar, claro, el Señor es como el mejor ejemplo de nosotros. A pesar de las cargas que Él
él traía, él descansaba y nos enseña que si él pudo descansar en Dios, ¿por qué nosotros no? Y dice que el agua iba a ahogar, a hundir la barca. Ahora, pregunto, ¿los discípulos conocían el mar? Claro, eran pescadores profesionales. Ellos sabían bien. Es lo que nos pasa a nosotros cuando conocemos y pensamos que los problemas los podemos resolver nosotros a nuestra manera. No, mi hermano, tú no podrás solo. Siempre necesitas al Señor al lado tuyo. Pero tienes que aprender a descansar. Dígale a la que está a su lado: debes aprender a descansar. Y dice que ellos, los discípulos, lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Y miren lo que el Señor hace. Miren lo que el Señor hace. Cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él le preguntó: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tiene fe. Las cargas y las preocupaciones te roban la fe. Dígale que está a su lado: las cargas y las preocupaciones te roban la fe. Entonces no es fácil confiar en Dios cuando está la carga. Entonces ahí es donde tú necesitas descansar. Y Jesús es el mejor ejemplo de aprender a descansar en Dios. Él nos lo enseñó. Que cuando venimos donde Él y entregamos nuestras cargas, como dice esa canción: necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios, porque Dios es que cuida de mí. Dios cuida de mí. Dígale conmigo al que está a su lado: Dios cuida de mí. Cuando la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Una vez más, dígalo a Él: Dios cuida de mí. Levántale la mano y dile a Él: cuando la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Tenemos que dejar que el Señor se encargue de nuestros problemas. Pero para eso tenemos que aprender a descansar, ¿qué? En Dios. Y cuando tú aprendes a descansar en Dios, recibe nuestras nuevas fuerzas de Dios. A veces nos vemos peleando con la mujer, con el hijo, con el padre, con el problema, con el trabajo. Y no has entendido que cuando le damos nuestras cargas al Señor, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: echando toda vuestra ansiedad. Echando toda ¿qué? Toda vuestra ansiedad. Cuando tú llegas a la cama del Señor, cuando tú llegas ahí a esa cama y le dices: Señor, yo no puedo con este problema, Señor. Yo descanso en ti, Señor. Yo echo mi problema sobre ti, Señor. Dice: echando toda, ¿cuánta? Nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. El Señor va a tener cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Por eso es tan importante cada mañana nuestro tiempo devocional. Por eso es tan importante ese ayuno que hicimos en el mes de febrero, que muchos no lo hicieron, pero que debes aprenderlo a hacer.
Por eso es tan importante, mis amados hermanos, aprender a descansar. Porque si tú estás cargado, tu cuerpo no resiste ese peso. No lo resiste. Porque está lleno de una presión. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire cómo dice: en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acciones de gracias. Dice: y la paz total, amén. No, la paz de Dios. ¿Y la paz de quién? Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿cuándo? Todo entendimiento. ¿Qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las cargas, el afán, el estrés van a dañar tu familia, van a dañar tu armonía, van a romper. Y eso puede pasar en el mundo, en la gente que no conoce a Dios. Pero en nosotros los hijos de Dios, no. No debe pasar. No. Por eso la gente más feliz es la gente del Señor, la iglesia de Dios. La gente más feliz no es la que tiene plata. La gente más feliz no es la que tiene el carro, aunque lo tenga, aunque tenga el carro y la casa y lo que sea. La gente más feliz es la que puede tener la paz de Dios en su corazón, que sobrepasa, ¿cuánto? Todo entendimiento. Lo segundo que puso esta mujer, número 1, la cama para descansar. Lo segundo que esta mujer puso fue una mesa. Sí, gracias por los ayudantes que están allí. Aquí, póngamela aquí. ¿Qué colocó la mujer? ¿Una qué? Una mesa. Dice que le colocó la mesa. Y la mesa significa donde nos alimentamos, donde ponemos los alimentos. ¿Y qué representa la mesa? La palabra de Dios. Pero si usted ni siquiera se alimenta con la palabra de Dios, usted está débil. Si usted nada más se lee el Salmo 91 y lo tiene abierto allí, el diablo se lo sabe y se lo dice y se lo recita. La palabra de Dios debe estar, ¿verdad? ¿Por qué? Sigue diciendo el texto de 1 de Pedro. Dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Pero luego el 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien. Oiga cómo dice: anda como quién, como león rugiente. Dice que un día el tigre le dijo al león: oye, león, hay un burro que se me escapa y corre más que yo, ayúdame a cazarlo. Le dijo: no te preocupes, no hay que correr como él es burro. Le dijo: sí. Le dijo: ven y te enseño cómo nos comemos al burro. Y el burro estaba pastando por allá, ocupado. Y el león llegó y se le acercó y pegó terrible rugido. Y el burro se espantó y corrió como 3 kilómetros. Y cuando ya el león y el tigre se quedaron allí debajo del palo donde rugió el león, ahí se quedaron sentados. Y el burro corre. Y de repente el burro se para y dice: oye, ¿a mí qué me asustó? Regresaré a ver qué me asusta. Y se devolvió el burro. Moraleja: se lo comió el león. Hay cristianos que es un rugido del diablo y le creen al diablo sus mentiras. Y tenemos que aprender a echarle nuestras cargas a Dios. Porque él anda como un león rugiente buscando a un tonto. Dígale conmigo: yo no soy tonto para dejarme comer por el diablo. Dígale. Pero ¿qué dice el 9? Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los problemas van a seguir en todo el mundo. Es lo que está diciendo Dios. Ahora,
¿Cómo podemos resistir al diablo firmes en la fe? Alimentándonos con la palabra en la mesa. Y hoy en día hay mucha chatarra, hay mucha gente alimentándose de revistas, de libros, de palabras, pero no de la palabra de Dios. Hay mucha gente predicando, pero ¿predicando qué? Usted tiene que ponerle un filtro a la palabra de Dios, saber qué dice la palabra de Dios. No para usted darle una interpretación privada, porque ella no es interpretación privada, ella tiene su propia interpretación. Por eso Primera de Pedro sigue diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Y lo tercero que esta mujer le colocó allí fue la silla. Colóqueme la sillita ahí. Le colocó acá. ¿Qué es ahí? Siéntese ahí. Allá. Ojalá no tener un cafecito, ¿verdad? Un día esto me voy a comprar una cafetera para arreglarles café a ustedes aquí en la mañana, a ustedes acá. Yo pongo la cafetera y ustedes ponen el café y el agua. Cafecito, vea. Un aplauso a estos servidores de Dios. Mano Leonel, ¿cuántos años conmigo, Mano Leonel, ya? 13 años. 13 años, Dios mío. Usted y su familia, ¿verdad? Sí, Señor. Y bastante que he aprendido de la palabra con el Señor. Amén. ¿Y cómo se siente? ¿Contento? Bendecido porque uno aprende en Centro Bíblico Internacional Emanuel con las enseñanzas, con cosas nuevas. Dice el eslogan: sucederán cosas nuevas. Y cada uno de los que estamos aquí experimentamos esas cosas nuevas. No sigo porque después le quito la prédica al pastor. Gracias, hermano. Tómese el cafecito. Tómese el cafecito. Tome el cafecito. ¿Qué significa la silla? Escuchar a Dios. Venir a sentarse allí, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿qué? Y el oír siempre, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces necesitamos la cama para descansar, necesitamos la mesa, que es la palabra, pero necesitamos aprender, porque a veces estamos háblele a Dios. Cuando usted ora, usted le habla a Dios, pero cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Y hay gente que está esperando que Dios le diga: oye, Leonel, mi siervo amado, sepárate de esa mujer y búscate otra. Oye, pero eso no está en la... Vamos a ver qué dice la palabra. No, la palabra dice lo contrario. Entonces la palabra me va a confrontar. Gracias, mi hermanito. ¿Qué hace la palabra? Me enseña, me ilustra, me corrige, me redarguye, a fin de que sea una persona enteramente preparada ¿para qué? Toda buena obra. Yo a veces me río cuando salen unos hermanos con unas manías por ahí. Yo digo: ¿pero de dónde sacará esa vaina de esa persona? Eso no está en la Biblia. Entonces la silla significa sentarnos a escuchar la palabra de Dios. A veces me da tristeza. Yo fui músico y una de las luchas que uno tiene es con los músicos, porque no les gusta sentarse a escuchar. Gracias a Dios aquí no. Gracias a Dios aquí no. ¿Qué problema a veces con los maestros cuando ya saben demasiado? Ya saben más que el pastor y les cuesta sentarse ¿qué? A escuchar. O lo opuesto, como hoy en día es tan fácil el internet, estamos escuchando gente que no tiene idea ni de lo que habla ni de lo que dice. Y hay que tener mucho cuidado que estamos escuchando, porque tus oídos se pueden convertir en una caneca de basura para mal. Y por eso dice que un día Jesús va a una aldea, Lucas capítulo 10 versículo 38, y dice que entró a la casa y una mujer llamada Marta lo recibe.
en su casa. Pero ella tiene una hermana que se llama María. ¿Y qué hace María? María escoge sentarse. ¿Dónde se sienta María? A los pies del Señor. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y esta mujer estaba afanada y preocupada y turbada. ¿Sabe? Hay mucha gente que aunque esté aquí sentada, está con los pensamientos turbados. Hay mucha gente que aunque venga a la iglesia está pensando en otra cosa. Hay mucha gente que tiene muchas Martas aquí sentados. Cuando usted venga acá, deje la mente afuera y coloque su mente para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hará un efecto en su vida. Y la palabra de Dios bendecirá su vida. Y la palabra de Dios direccionará su corazón. Porque Dios nunca va a mentir. Ella es una espada ¿de qué? De dos filos. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia es para escuchar la palabra de Dios. Y venimos con reverencia. Y mire cómo después de la pandemia hubo un cambio espiritual. Porque se cerraron las iglesias. Se murió muchas personas físicamente, pero también se murieron muchas personas espiritualmente, porque muchos no estaban preparados para un encerramiento durante muchos meses. ¿Sabe por qué no estaban preparados? Porque no tenían una vida íntima con Dios. Y entonces la duda los asaltó, el problema los asaltó porque se le murió el tío, el primo, el vecino, la mamá o el papá. ¿Y qué es lo que hace? A veces renegar contra Dios. ¿Por qué Dios permite que esto pase? Por no sentarse a escuchar ¿a quién? A Dios, a la palabra. Por eso, mis amados hermanos, el que viene a la iglesia debe venir a esperar la iluminación de Dios para su vida, para recibir la palabra de Dios. Mire cómo el rey David se expresaba de la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 189, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Padecido. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que la palabra de Dios tiene el poder para quitarte la aflicción cuando viene a tu vida. Que la palabra de Dios tiene poder para levantarte en medio de la crisis. Que la palabra de Dios tiene el poder para alegrar tu corazón. Que la palabra de Dios es suficiente. Sí, que la palabra de Dios tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, porque es la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 130. Mire, el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué hermosa la palabra de Dios. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Y lo cuarto que esta mujer le colocó, bueno, hoy en día la lamparita moderna, yo quería una lamparita de las otras, pero no la pude conseguir. Una lámpara. Y una lámpara, dice un candelero. ¿Y qué es lo que significa un candelero? La cama significa que usted tiene que aprender a descansar en medio de los problemas y dificultades en el Señor Jesús. Que usted tiene que aprender a tener en su mesa, o sea, a Dios en primer lugar. Es el fundamental. Aprender a sentarse, pero también tiene que aprender, ¿verdad? Necesitamos mantener encendida siempre la llama en nuestro corazón, porque la llama se puede apagar. La luz se apaga. Y usted escuchó a Jesús contando la historia de 10 vírgenes que tenían sus lámparas, pero que 5 se les acabó el aceite. Dios en la antigüedad
daba una orden a los sacerdotes y a su pueblo. En Levítico capítulo 6, Dios le dice que el fuego en el altar del tabernáculo en el desierto nunca debía apagarse, debía permanecer. Y en el versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él, ¿qué? Leña. ¿Cuándo? Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Sabe qué era la grosura? Era aquello que había que quemarse. ¿Sabe qué hay que quemarse en tu vida? Tantas cosas impuras que solo el altar puede quemar. Que no basta de una oración, que no basta de que te ministren, que es un proceso de Dios con tu vida en tu lámpara, en esa lámpara que nunca se apague. Sigue diciendo: y el fuego encendido sobre el altar no sé qué apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, léalo conmigo, 1, 2, 3. El fuego arderá continuamente en el altar, no que no se apagará. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado: no dejes apagar tu lámpara. Dígale. Dígale: no dejes que los problemas, los chismes, los bochinches, dígale las dificultades, el desánimo, dígale: no dejes apagar tu lámpara. Ahora, eso debía ser una responsabilidad de los sacerdotes. Esa era una responsabilidad de que el sacerdote debía mantenerle la leña allí. Hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes? Ustedes, yo. Dígale que está a su lado: tú eres un sacerdote. Dígale, tú eres un sacerdote. Somos sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios. Vaya a Apocalipsis capítulo 1 versículos 5, 6 y vea lo que dice. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿A cuántos amó el Señor? ¿A cuántos ha alabado el Señor de nuestros pecados? ¿Qué más sigue diciendo? ¿A cuántos nos ha lavado con su sangre preciosa? Póngame el otro versículo, el 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Levante la mano. A Él sea qué. A Él sea qué. A Él sea la gloria. A Él sea la qué. La alabanza. A Él sea. O sea, usted tiene la responsabilidad. Pastor, es que yo no siento. Eso no es si lo sientes, te toca a ti, porque si no se te apaga tu lámpara. Es tu responsabilidad en tu libre albedrío. Es mi responsabilidad. También hoy en día cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de que no se apague ese fuego del Espíritu Santo en el altar de nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo para nuestro Dios? ¿Qué es usted para nuestro Dios? ¿Qué es usted para nuestro Dios? ¿Qué somos para nuestro Dios? Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo duro, que somos para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Pero dígale: pero es tu responsabilidad que ese fuego no se apague. Porque hay gente que deja apagar el fuego en su vida. Porque si la miraron bien, si no la miraron tan bien, si le dijeron tan bien. Dígale que está a su lado: no seas como la mujer de Lot. Dígale: no mires para atrás, porque te conviertes en una estatua de sal. De sal. Cada uno de nosotros tiene
que velar por la luz de su lámpara. Cuando nosotros no dejamos que nuestra lámpara se apague, Dios velará por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos descuidarnos, hermano. No se descuide este año. No se distraiga. Encienda esa llamita allí. Inyéctela allí. Inyéctela allí. Inyéctela allí. Cada mañana usted ayúdese con ese altar familiar personal, devocional. Cada mañana separe un tiempo para leer la palabra de Dios, para meditar en su palabra. Como dijo el Salmo 119, en tu palabra meditaré, consideraré tus pensamientos. Lámpara es a mis pies y lumbrera es tu palabra a mi camino.